Es un gusto nuevamente estar compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes por medio de esta reflexión, saludándolos con el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. En esta ocasión, les comparto esa reflexión que lleva por título ¿Quién soy? Buscando sentido. Una de las preguntas más profundas y universales que el ser humano se hace es ¿quién soy? Desde tiempos antiguos hasta hoy, la humanidad ha intentado responder esta cuestión a través de la filosofía, la ciencia, la psicología y las emociones. Sin embargo, la única respuesta verdadera y eterna proviene de Dios. En la sociedad actual, la identidad se define por la cultura, la fama, el éxito personal y profesional, la orientación personal o las circunstancias. Las redes sociales han identificado esta crisis de identidad, mostrando vidas aparentemente perfectas y generando la presión de encajar en estándares irreales. Muchos terminan sintiéndose perdidos, sin propósito y vacíos. La palabra de Dios nos da la clave para encontrar nuestra verdadera identidad y sentido en la vida. No se trata de lo que el mundo dice, sino lo que dice Dios y dice de nosotros. El primer fundamento de nuestra identidad es que no somos un accidente ni el resultado de la casualidad. Dios nos creó con intención y propósito. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ser creados a imagen de Dios significa que poseemos características como la capacidad de amar, razonar, tomar decisiones y tener comunión con nuestro Creador. Nuestra identidad no proviene de nuestro físico, posición social o habilidades, sino del hecho de que somos obra de Dios. Hoy en día, muchas personas buscan validación en el reconocimiento de otros, en sus logros académicos o en su apariencia. Sin embargo, si nuestra identidad se basa en lo que hacemos o no tenemos, viviremos en una constante inestabilidad. Una persona que basa su identidad en su éxito profesional puede sentirse satisfecho temporalmente, pero ¿qué sucede si pierde su trabajo? ¿Quién es si ya no tiene lo que antes lo definía? ¿Está definiendo su identidad por cosas temporales o por la verdad eterna de que fuiste creado por Dios? Desde la caída del hombre en el pecado, la humanidad ha intentado llenar el vacío de su identidad con cosas terrenales, pero la verdadera identidad solo se encuentra en Jesús. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando vivimos a Cristo, nuestra identidad cambia. Ya no somos esclavos del pecado, sino hijos de Dios. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 12, que dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos rechazados, sino aceptados y amados. Dice Efesios capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No somos perdidos, sino guiados por nuestro Dios. El salmista dice en el capítulo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Muchas personas buscan validación en las relaciones amorosas. Si su pareja lo rechaza, se sienten que han perdido su valor. Sin embargo, cuando entiendes que su identidad está en Cristo, el rechazo humano ya no define tu valor. ¿Has permitido que el amor de Cristo defina quién eres? ¿O sigues buscando aprobación en el mundo? Las filosofías actuales enseñan que cada persona puede definirse a sí misma sin necesidad de Dios. Se dice que la identidad se basa en emociones, deseos y decisiones individuales. Sin embargo, la palabra de Dios advierte sobre los peligros de seguir las corrientes de este mundo. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El problema de basar nuestra identidad en el mundo es que las modas cambian, las filosofías evolucionan y las emociones son inestables. Las redes sociales han creado una cultura donde las personas buscan validación a través de likes y seguidores. Si alguien recibe muchas interacciones, se siente valioso, pero si no, experimenta ansiedad y vacío. ¿Tu identidad depende de la aprobación del mundo o de la verdad de Dios? Dios no solo nos da identidad, sino también propósito. No estamos en este mundo por casualidad. En Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestro propósito no se basa en lo que hacemos, sino en quiénes somos en Dios. Servir, amar y vivir conforme a su voluntad nos da una razón de existir. Un joven puede preguntarse, ¿por qué nací? Si busca su propósito en riquezas, fama, siempre querrá más, pero cuando entiende su propósito es servir y glorificar a Dios, su vida cobrará sentido eterno. ¿Estás viviendo tu propósito en Dios o persiguiendo sueños sin sentido? ¿Quién eres realmente? El mundo nos ofrece respuestas temporales a la pregunta ¿quién soy? Pero la única verdad inmutable es lo que Dios dice. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 nos dice, vosotros pues sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os hoy llamó de las tinieblas a luz admirable. Si te sientes perdido, recuerda, eres creación de Dios con propósito. En Cristo, todos somos hijos de Dios y somos amados. Si necesitas la aprobación del mundo para ser valioso, Dios te creó con un propósito eterno. ¿En qué has estado basando tu identidad? ¿Cómo influye en tu vida la forma en que Dios te ve? ¿Estás dispuesto a entregar tu identidad a Cristo y vivir conforme a su propósito? Si has estado buscando identidad en lugares equivocados, hoy es el momento de entregarle tu vida a Dios y permitirle mostrarte quién eres realmente. Solo en Él encontramos sentido y propósito y verdadera identidad. Me despido de ustedes esperando que cada uno de nosotros reflexionemos y tomemos acción. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.